Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien aquí, disfrutando de estos desfiles de faroles en esta noche de 14 de febrero. Sin embargo, puede ser que lo estemos viendo en otros momentos. Así que bienvenidos todos de parte de Franz Hidalgo de Computadores y Accesorios Hidalgo. Hoy en Barrio San Pablo de la Iglesia Luz del Mundo, 70 Norte y 30 Oeste. Nuestro WhatsApp 2460-6528. Repito, 2460-6528. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy rapidito, pero siempre es importante tratar de conocerlo. Vamos a ver, me imagino, el tema va a ser sobre los cargadores que estallan, ¿ok? Me imagino que ustedes han escuchado esto o algo similar. Ya que una falla inesperada o una subida de temperatura podría generar un cortocircuito, lo que ocasionaría inevitablemente un incendio. Existen muchos, incluso muchos memes que utilizan la creencia de que los cargadores pueden explotar y que no te cueste con ellos en la cama. No sé, tantas afirmaciones que hacen. Y bueno, vamos a tratar de entender el porqué de estas afirmaciones y qué tanto hay que tomar caso o no. Lo primero que hay que decirles es que no tengamos tanto miedo. Hay que aprender a ser precavidos, pero sobre todo a aplicar buenas costumbres que nos pueden ayudar, no solamente en el caso de los cargadores, sino en nuestra vida rutinaria. Hoy en día, prácticamente todos los cargadores de celulares, aún los que nosotros llamamos patitos o genéricos, que bueno, en eso hay que buscar siempre una calidad que sea recomendada, pero prácticamente todos son de tecnología switching o mm, mejor llamada como tecnología conmutada, donde los transformadores que se utilizan en esos cargadores son de alta frecuencia eh, y con muy buenos circuitos electrónicos. Entonces, eso es lo primero. Vamos a estar teniendo miedo a algo que la tecnología ha superado mucho. ¿Por qué digo superado? Porque en algún momento quizás no se tenía tan bien, tan organizada, tan avanzada la tecnología. En fin, entendamos algo, siempre en nuestros dispositivos eléctricos y electrónicos pueden haber fugas y eso tenemos que tenerlo claro. Pues en todas las instalaciones eléctricas circula cierta cantidad de corriente que va a tierra en el conductor de protección. Yo no sé cuántas veces hemos escuchado al respecto de que la instalación debe estar pegada a tierra, etcétera. Recomendaciones que nos hacen los electricistas, pero que también los que trabajamos con computadoras y sistemas electrónicos solicitamos que se encuentren. Eso es prácticamente esa cantidad de corriente que denominamos que se fuga, se origina normalmente porque en el aislamiento que protege los conductores, por ejemplo, podríamos hablar de que este hule es un aislador y dentro de los cables o eh, conductores eléctricos dentro de este cable, podríamos tener otros aislantes que nos permiten que no hagan un corto, ¿verdad? Entonces, siempre están esos protectores que se utilizan para que precisamente se puedan cuidar de una manera más eficaz todos los equipos electrónicos. Ahora, esa resistividad de los aislantes normalmente es bien alta. La corriente que se fuga tiene que ser mínima. A veces ni eso, pero ok, damos el hecho de que perfectamente puede haber, pero normalmente es mínima. Ahora, si resulta que estos aislantes están deteriorados, entonces esa resistencia a la protección al conductor va a ser menor. Entonces sí va a permitir un flujo de corriente, permitiría ese flujo de corriente importante que podría derivar entonces sí en un cortocircuito. Los aislantes se deterioran y con el paso del tiempo o cuando se ven sujetos a muy altas temperaturas, pues estamos expuestos. Pero entonces, ojo que aquí hemos estado hablando de los sistemas eléctricos y electrónicos en general. Como puedo estar hablando de la instalación eléctrica de una casa, podemos estar hablando
de esto, que es lo que nos trae de el cargadores, de los cuales nosotros podríamos, y muchos de nosotros estamos dudando, y que normalmente son los que nos traen estos videos que asustan, que dicen, oh, mire, no haga esto aquí. Entonces, vamos resumiendo. Los equipos, como los cargadores y la mayoría de los electrónicos, vienen ya con filtros, vienen con transformadores y circuitos electrónicos de alta frecuencia. O sea, ya es un hecho. Que puede haber una fuga, sí la puede haber, pero es mínima. Que la fuga puede ampliarse siempre y cuando los aislantes se hayan deteriorado principalmente por el paso del tiempo o por las altas temperaturas a las que están expuestos. Ahora, una de las cosas yo me expreso así, que me da risa. Una de las cosas que observo en el video y que no es, y que asusta montones, es precisamente, puede ocurrir un incendio. Porque en lo que vimos en este video, el incendio casi que es una explosión lo que hay. Yo creo que estos son los tipos de alarmas que tenemos que sentar cabeza y no dejarnos asustar. Decía al principio, hay que ser precavidos, sí, pero la posibilidad de un incendio en realidad es muy, muy poco probable. ¿En qué casos podría darse un incendio? Voy a poner dos ejemplos, por ejemplo, en una instalación como esta, donde incluso si ven el tomacorriente está todo flojo, está expuesto casi, y además de eso, la cortina muy cerca. Entonces, este aparatico que vemos acá, el tomacorriente, donde se conecta el cargador, sí podría hacer un circuito. Y ese circuito genera una chispa que cuando se une con la cortina, es efectivamente, ahí podría darse. Pero hay algo que también tenemos que tener muy claro. Normalmente, cuando estas cosas suceden, cuando hay un cortocircuito, cuando hay un recalentamiento de los cables, en la actualidad, no sé el porcentaje de cada país, pero sí en un porcentaje muy, muy, muy elevado, nosotros sabemos y deberíamos conocer de que nos piden en las instalaciones eléctricas los famosos, ¿cómo se llaman esto? Nosotros le llamamos breaker, pero estoy tratando de buscar una palabra que sea más latinoamericana. Se exigen que las instalaciones eléctricas tengan precisamente el sensor de térmica y el disyuntor. Aquí en Costa Rica le llamamos breaker y utilizamos lo que llamamos una caja breaker, donde se ubican los breakers por cada cierto número de líneas. Y entonces, cada vez que empieza a recalentar y cada vez que se produce un circuito interno, inmediatamente se dispara y ahí termina todo. Es difícil, salvo que la cortina esté muy cerca y la chispa cayó en ese momento, es bien difícil y no una explosión como vimos en el video. Ahora, si efectivamente nosotros tenemos una instalación eléctrica muy deficiente, pues ahí sí podríamos asustarnos, pero creo y considero que en la mayor parte de nuestros países todo esto está regulado y en las construcciones deberían tener este tipo de protecciones. Recordemos que también dependerá un poco de los materiales de la construcción y la instalación eléctrica, todo eso. Importante, los cargadores que por lo menos estén homologados, porque antes yo les hablaba de cargadores marca Patito, o sea, genéricos, y entonces si no tenemos la conciencia de que el cargador es homologado, o sea, que es avalado, entonces, pues sí, podríamos estarnos exponiendo algo. Pero le voy a contar algo más. Le voy a poner una foto de una camarita de las que yo utilizo acá. El acomodo de los cables está hecho a propósito para que lo puedan visualizar. Aquí a mano izquierda, sobre la regleta, está el cargador
y si siguen el cable hasta la cámara al lado derecho. ¿Qué les quiero decir? Esta cámara pasa conectada día y noche porque es una camarita de seguridad que yo tengo y día y noche, repito, pasa conectada. Pues tendríamos que tener aquí un efecto de riesgo. Pero, ¿qué sucede? Yo conozco la calidad de los equipos que tenemos y sé que las posibilidades de riesgo son mínimas. Y si en caso que al final hubiera, les puse el ejemplo porque tenemos la regleta que tiene un regulador, igual se puede disparar si hubiera un circuito o un calentamiento. Y además la instalación eléctrica general también está bien protegida para estas cosas nos ocurran. En resumen, sí puede haber un incendio, no una explosión de ese tipo, salvo, no sé, voy a decir otra tontera, que tuviéramos ahí a la par un poco de gasolina o de alguna sustancia que pudiera explotar, pero sabemos que no. Entonces, poco probable de que ocurra algo así, pero como nada es infalible, nunca está de más tomar algunas precauciones, como usar cargadores homologados, que les decía hace un momento, asegurarse de contar con los breakers, los disyuntores y la térmica en el hogar, y debemos tener, como cualquier edificio debería tenerlo, esos dispositivos eléctricos, o sea, que esto incluye no solamente los cargadores y los celulares, ¿ok? Por otra parte, en relación a los videos que circulan, en muchos de ellos no queda claro qué es lo que ocasionó el incendio. Si ustedes se ven, ahí empezó a salir un pero no sabemos si en ese momento iba pasando una rata, mordió y se hizo circuito. No hay forma de saberlo. O sea, nosotros vemos ese clip y vemos una humedad y después vemos una explosión, y así pasa mucho. Ahora, ¿qué? No hay forma de saber en ese momento si fue de la instalación eléctrica de nuestra casa o del cargador en sí. Ahora, vamos a lo que les decía. Si la batería está golpeada, si el enchufe está mal, pues existen más posibilidades. Ahora, más allá de los videos, vamos a simplemente hacer conciencia de que a pesar de las dudas que generan todo este tipo de videos, etcétera, debemos sugerir simplemente seguridad. Nada cuesta desconectar el cargador, nada cuesta desconectar el teléfono. El cargador mismo se calienta cuando está cargando el teléfono, pero una vez que llega a la carga completa, se activan sensores que van a dejar de trabajar. Siempre hay una mínima carga eléctrica, pero no para que se vaya a estallar. Hablamos de cargadores y de celulares, pero igual puede pasar con el celular, puede pasar con el microondas, por ejemplo, puede pasar con nuestra amiga Alexa, puede pasar con cualquier otro dispositivo. Ahora, dejar el celular cargando toda la noche. Ellos están diseñados para evitar esa sobrecarga, lo acabo de decir, y entonces se detiene. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos en verdad gastando un poco de energía que nos podríamos estar ahorrando en la factura del mes, y además, ¿para qué dejarlo conectado? Ahí sí, pues, si no cuesta nada desconectarlo. Ya se te dormiste, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Se sabe que han habido incendios, y lo dije también al principio, en algunas baterías de los móviles. Así que si esta es la teoría, a veces puede haber excepciones. Puede ser que en verdad falle alguna batería, pero igual te puede pasar estando cargando como estando en función. Bueno, amigos, creo que voy a llegar hasta aquí. Se me hizo más largo de lo que esperaba. Vamos en otro momento a hablar un poco más acerca de los cargadores y estos temas. De mi parte, muchas gracias, desearles buenas noches y vernos nuevamente aquí en el mundo de la computación, de computadores y algo, Franz Hidalgo, hoy, ahora en Barrio El Campo. Nuestro teléfono 2460-6528, que también es nuestro WhatsApp, 2460-6528. Pues bueno, hasta la próxima semana, amigos. Chao, chao.